Bueno, vamos a trabajar con ecuaciones exponenciales. En este caso vamos a hacer el ejercicio que dice resolver en R, conjunto de los números reales, la siguiente ecuación. 1/2 elevado a la x2 más 1 por 2 a la 9x más 1 igual a 1. Para resolver esta ecuación, primero vamos a tratar de observar, ¿sí?, que tenemos dos miembros, uno a la izquierda del signo es igual y otro a la derecha, dos miembros de la igualdad. El miembro que está a la izquierda es un producto de dos factores, ¿sí?, y el que está a la derecha es el 1. ¿tá? Entonces, vamos a recordar que la estrategia que teníamos para resolver este tipo de ecuaciones es intentar, como este miembro es un producto de dos potencias, lo que vamos a intentar es, utilizando propiedades de potencia, lograr escribirlo como una única potencia, ¿sí? Y el miembro de la derecha también intentar escribirlo como una única potencia. Y que a su vez estas dos potencias tengan igual base. Entonces vamos a trabajar en eso. Para justificar el procedimiento utilizado en la resolución de ecuaciones exponenciales, vamos a recurrir a la función exponencial. Entonces, en este caso vamos a potenciar una función f de r en r+, tal que f de x igual a la x. ¿Sí? Esta es una función exponencial cuando a es mayor que 0 y a distinto de 1. A sería la base de nuestra función exponencial. Si consideramos el caso particular en que a es mayor que 0, es decir, la base de la función exponencial es mayor que 0, tenemos que este sería un bosquejo de su gráfico. Es una función creciente y además tiene una propiedad muy importante que es f es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? F es una función biyectiva. ¿Qué significa esto? Que si consideramos un valor de dominio alfa y su correspondiente imagen f de alfa, que en nuestro caso sería, ¿sí?, a al alfa. Esa sería la imagen de alfa, es a al alfa. Después considero otro valor del dominio, que es beta, ¿sí?, y su imagen en el recorrido sería f de beta, que es igual a la beta. Ahora, si f es una función biyectiva, significa que por definición, si tomamos dos elementos diferentes del dominio, en este caso alfa y beta, entonces sus correspondientes imágenes en el recorrido, a la alfa y beta a la alfa, también son diferentes. Es decir, si dos elementos, repito, del dominio alfa y beta son diferentes, entonces sus imágenes correspondientes también son diferentes. ¿Ah? Esta consecuencia que acabo de mencionar se puede plantear de otra manera equivalente, que es la siguiente. Si tenemos dos elementos del recorrido que son iguales, es decir, tengo dos imágenes iguales, entonces necesariamente sus preimágenes también son iguales. ¿Sí? ¿Cómo planteamos esto? De la siguiente manera. Decimos, si dos imágenes son iguales, vamos a suponer en este caso general, a la alfa igual a la beta, va a ser igual a la beta, ¿sí? Sí, solo sí, alfa igual beta. Bueno, esto es lo que utilizamos cuando resolvemos ecuaciones exponenciales, porque lo que intentamos siempre tener son dos potencias, ¿sí?, ambos miembros de la igualdad, que tengan igual base. Entonces después lo que hacemos es decir, si tengo dos potencias que tienen igual base, entonces van a ser iguales, si solo si sus exponentes son iguales, ¿tá? Pero todos estos razonamientos están justificados en este hecho. Vamos a observar primero que en este caso la potencia tiene base 1/2, ¿sí? Y 1/2 es el inverso de 2. En este caso la potencia tiene base 2, ¿sí? Y en este caso, del miembro derecho de la igualdad, está el 1, ¿sí? Que 1 puede ser, o es mejor dicho, resultado de cualquier potencia de exponente 0. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a trabajar de a poco en esta ecuación. Primero vamos a recordar que una potencia con exponente 0 es igual a 1.
¿sí? Entonces, si nosotros decidimos trabajar en base 2, lo que podemos hacer es decir, bueno, 1 lo puedo escribir como 2 elevado a la 0. ¿Sí? Lo que hago es cambiar 1 por 2 a la 0, que es algo equivalente. Tiene el mismo resultado. Ahora, 2 a la 9x más 1 ya tiene base 2. Por ahora va a quedar así. Después, vamos a ver qué pasa con un medio. Un medio es el inverso de 2. ¿No? Un medio es el inverso de 2. Y lo que vamos a utilizar es una propiedad que habíamos trabajado, una definición mejor dicho, que si tengo 1 sobre a a la n, es decir, el inverso de la potencia a la n, eso es igual a la menos n. Es la potencia con la misma base, pero el exponente negativo. Entonces, eso aplicado a un medio sería 1 sobre 2 elevado a la 1, el 2 tiene exponente 1, sería igual a 2 a la menos 1. ¿Sí? Y este es la sustitución que vamos a hacer aquí. Un medio es 2 a la menos 1. Y el exponente es x2 más 1. Ahora vamos a visualizar que tenemos en este factor, ¿sí?, dos exponentes, es menos 1 y x2 más 1. Es decir, la situación que tenemos acá es una potencia, que es 2 a la menos 1, que a su vez es base de otra potencia que tiene exponente x2 más 1. Entonces, lo que tenemos que usar en este caso, para lograr escribir como una única potencia, es la propiedad que a veces se denomina potencia de potencia. Vamos a recordarlo. Dice que a a la n elevado a la m, lo puedo escribir como una única potencia de base a y multiplicando los exponentes. Entonces, eso es lo que vamos a usar en este caso. Si quiero escribir esto como una única potencia, voy a escribir 2 y multiplico los exponentes. Menos 1 por x2 más 1. Tiene que ser distributiva. Menos 1 por x2 es menos x2. Y menos 1 por más 1 es menos 1. Por, ahora, el factor de que sigue, ya tiene base 2, igual 2 a la 0. Como podrán ver, yo en este paso tengo todo potencias de base 2, pero del lado izquierdo todavía tengo el producto de dos potencias de base 2. Aquí tenemos que recordar otra propiedad correspondiente al producto de dos potencias de igual base. Si tengo a la n por a la m, producto de dos potencias con igual base, entonces lo voy a poder escribir como una única potencia de base a, los exponentes los sumo. Y esta propiedad es la que vamos a usar en el siguiente paso, ¿sí? Entonces, tengo el producto de dos potencias con igual base, voy a sumar los exponentes y mantener la base 2. Menos x2, menos 1, más 9x, vamos a hacer todo el planteo, más 1, igual 2 a la 0. Luego un paso más, reducimos el exponente, menos x cuadrado, no tiene término semejante para ser sumado, 9x, tampoco, más 9x, menos 1 y más 1, son independientes de x, y los sumo, me quedan 0, se cancelan, eso es igual a 2 a la 0. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos en este paso es dos potencias de igual base, ¿sí? Entonces, van a ser iguales esas dos potencias si y solo si los exponentes son iguales, ¿sí? Por lo tanto, debe suceder que menos x cuadrado más 9x sea igual a 0, ¿sí? Es decir, resolver esta ecuación exponencial es equivalente a resolver esta ecuación de segundo grado, y vamos a concentrarnos ahora en resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Cómo resuelvo esto? Es una ecuación de segundo grado incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque le falta el término independiente, ¿sí? Por lo tanto, podemos factorizarla. Para darnos cuenta cómo factorizarla, vamos a observar que este primer término es un término con x, x2, menos x2, y el segundo término también. Por lo tanto, vamos
vamos a poder sacar x de factor común. Y va a quedar x. Si a menos x2, ¿sí?, les traigo un factor x, entonces me va a quedar menos x. ¿Sí? Ahora, si a 9x le saco un factor x, me va a quedar más 9. ¿Tá? Si quiero corroborar a ver si esta factorización está bien, recuerden que podemos hacer x por menos x2, me queda esto, y x por 9 me queda esto. ¿Tá? Por lo tanto, entonces, esta es la factorización de la expresión anterior. Por lo tanto, vamos a utilizar la propiedad jankeliana ahora para resolver esta ecuación. Vamos a decir, este producto de dos factores es igual a 0 cuando al menos uno de los dos es 0. Y vamos a ver, cuando menos x más 9 es igual a 0. Cuando menos x es igual a menos 9. ¿Sí? Después, aquí tengo despejado menos x, que sería menos 1x igual a menos 9. Por lo tanto, para despejar x, menos 1, lo transpongo dividiendo. Me queda menos 9 sobre menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, x igual a 9. Esa sería una solución de mi ecuación. Ahora, ¿cuándo se anula el otro factor? X. Bueno, ¿cuándo x igual a 0? Y la respuesta es automática. Cuando x es igual a 0. ¿Sí? Y aquí tenemos las dos soluciones de la ecuación. Esta de segundo grado. 0 y 9. ¿Ah? Por lo tanto, la solución de nuestro ejercicio es el conjunto de los elementos reales 0 y 9. Esos dos números son solución de nuestra ecuación. Y hemos terminado el trabajo.